SHTV, tu canal. Tu amor incomparable destilan de tus ojos, miras con tu amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está viendo y nos está escuchando a lo largo y ancho de nuestro territorio. Le bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque estamos otro día más para llevarle esa palabra que le edifique, que le exhorte, que le confronte y que le consuele. Esa palabra que es nuestro pan diario. Y hoy le damos gracias al Padre porque estamos aquí en este canal de bendición CHTV, el canal de la gente. Y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta mañana hermosa le damos gracias, Señor, sabiendo que todo va a estar bien, bendito Dios, porque tenemos, bendito Dios, como dice su palabra, promesas maravillosas que dice, Padre, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defienden y nos sentimos protegidas, bendito Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo es la promesa más maravillosa que usted nos ha dejado en esta tierra, Padre, de estar aquí con nosotros todos los días de nuestra vida, bendito Dios. Él estará con nosotros y Él hoy me ayudará a abrir mi boca con sabiduría, con conocimiento, con discernimiento, para que toda la teleaudiencia, bendito Dios, pueda recibir esa palabra, bendito Dios. Sabemos que es temprano, Señor, es un día donde la gente reposa, bendito Dios, hasta tarde, pero sabemos que este programa, bendito Dios, queda grabado para que pueda ser escuchado, bendito Dios, y nos redarguya, nos exhorte y nos confronte su palabra y nos haga cada día mejores personas. Gracias, Dios. Bendecimos este canal, bendecimos todo el staff de CHTV, bendecimos, bendito Dios, la teleaudiencia, nuestra familia y todo el globo terráqueo quede en sus manos, Señor, pidiendo, Padre, que sea usted abriendo esos oídos espirituales para que puedan escuchar, poner en práctica tu palabra, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos, Padre, y la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Y mire que el tema que traemos hoy es un tema muy bueno, es un principio que revela el corazón de Dios, así de sencillo, un principio que revela el corazón de Dios. ¿Y cuál es ese principio? Pues ya vamos a comenzar. Dice, es dando es como recibimos. Hoy a veces estamos viendo cómo el ser... Hoy quiero más que todo invitarle a que usted reflexione sobre un principio que lo hemos dejado, que el egoísmo, el yo, todas esas cosas lo hemos pasado por alto muchas veces. Pero hoy Dios pone eso en mi corazón de hablarle, ¿verdad? Que miremos que ese principio, cuando nosotros lo practicamos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir y podemos hacer, y vemos que cuando nosotros lo aplicamos, estamos nosotros siendo el carácter de Dios, de lo que Dios fue y de lo que el carácter de Dios, que Dios es maravillosamente el corazón de Dios, un corazón dador, un corazón alegre, y usted, estimado televidente, a eso le invitamos hoy, que usted pueda buscarlo a Él cada mañana, cada tarde. Entonces el tema es dad y se os dará. Vivimos en un mundo donde muchos piensan que para tener hay que acumular, hay que guardar, hay que retener, y en la lógica humana primero es de recibir. En la lógica humana primero usted recibe y da. Pero en la lógica celestial dice, dad y se os dará, medida buena, rebosante y remecida, ¿verdad? Pero la vida, a veces la gente la mida por lo que tenemos, por lo que retenemos, por el renombre y todas las cosas, pero Dios, mire, si somos capaces de dar, dicen que hay algo que le duele mucho al ser humano y es que le toquen la cartera, el dinero, pero yo no le voy a hablar de dinero, no, le voy a hablar de otras cosas, estimado, porque a veces creemos que cuando decimos dar es, ay, el dinero, que dinero, no, es necesario, pero no, le voy a hablar en general,
para que usted mire, ¿verdad? Y usted se puede hacer esa pregunta. La primera pregunta que nos debemos de hacer todos, ¿y por qué yo tengo que dar? ¿Por qué dar? Entonces, en la Biblia nada deja al aire, todo tiene una respuesta. Y mire lo que dice la palabra en la respuesta. Dice, no, y usted puede decir, porque se me viene, dice, ¿por qué dar? Si a mí me cuesta lo que tengo, a mí me costó, es el sudor de mi frente. Pero cuando nosotros damos oportunidad al amor, damos oportunidad a la gratitud, bendecimos a otros, y reflejamos, como le dije al principio, el carácter de Dios, un principio también bíblico que tenemos que aprender a dar. Dios nunca comenzó pidiendo, estimado, jamás. Al contrario, Él fue dando. Antes de decirnos dad, antes de decirnos Dios que nosotros demos, Él se dio a nosotros. Y usted dice, ay, pero ¿cómo? Mire, Dios no va a pedirle nada de lo que Él no haya hecho. ¿Qué dijo primero? Mire, nos dio la vida, nos hizo a nosotros no somos hechos a nosotros mismos, tenemos un creador y un Padre celestial, Jesucristo, el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, nos dio un lugar desde el principio, le dio un lugar a Adán y Eva y con eso a toda la creación, estimado, nos dio un lugar el Edén donde usted ya estaba todo hecho. Todo, ya solo era de cuidarlo, ir y comer y pasearse en él y platicar con Dios. Simplemente que el ser humano, como el libre albedrío, nos hace a veces arruinar todo lo que tocamos, pero qué bueno que Dios trae restauración, ¿verdad? Y nos dio, amado, nada más que nada menos, mire, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice San Juan 3:16. Después de que todo fue la casa destruida, podemos decir, el templo a donde Dios nos había puesto, pecamos, vino y nos dio una oportunidad. Si un Adán pecó y arruinó la relación de Dios con el hombre, vino Jesús, el unigénito de Dios, para arreglarlo todo. Mire qué maravilloso, porque le voy a decir algo, qué poderoso, porque usted, estimado televidente, ya Él se dio y usted viene a ser hijo, heredero y coheredero de su gracia, de su amor, de su misericordia, de sus promesas. Todo eso nos ha dado Dios. ¿Qué más podemos pedirle? Él nos enseñó a dar, dio lo más preciado a su Hijo, a su único Hijo. Ninguno, creo, de los que hemos tenido, de los que tenemos hijos, somos capaces de dar un hijo, pero Él sí lo dio al unigénito Hijo de Dios, al Santo de Israel, a la roca de nuestra salvación, al que estamos predicando en este momento. Entonces, vemos, dice, y se lo voy a repetir, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque amó. Cuando hay amor en nuestro corazón, somos personas generosas, dadivosas, personas que queremos compartir lo que Dios ha puesto en nuestras manos, la palabra de Dios, porque como le dije, no solo es dinero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué poderoso. Y con eso, mire, Jesús se convierte en el actor más grande de la misericordia, de dar. Y su Hijo amado, mira, estimado, a veces nosotros somos tan insensibles que no estimamos ni eso tan grande que nos dio Dios. Ponemos en duda si Dios nos dio a su Hijo. Y muchos no creen que Dios dio a su Hijo para que tuviéramos salvación. Y además de eso, mire, Dios Todopoderoso no lo dio para que viniera a jugar aquí, no lo dio para que viniera lo dio para que diera su propia vida, su sangre y todo, y pagara un precio por usted y por mí, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino el Rey de Reyes, el Santo de Israel, y nos salvó en la cruz del Calvario, dio su vida hasta la última gota de sangre y de agua que había en su cuerpo, la derramó por usted y por mí. Él se dio todo, sin nada. Por eso a Dios, cuando venimos a Él, no tenemos que andar con medias, tenemos que darnos todo o nada, ¿verdad? Entonces vemos, tuvimos la salvación y la vida eterna. Miren, nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos adoptó, como le dije, como hijos, porque somos creación. Nacemos como creación, pero tiene que reconocer que tiene un Dios todopoderoso, a Jesús como su Señor y Salvador, servirle y obedecerle, y viene a ser hijo, heredero y coheredero de su gracia, de su amor
de todo, ¿verdad? Y no solo con eso, le estoy diciendo, el dador por excelencia fue Jesucristo, y nosotros somos hijos, entonces tenemos que ser como papá, tenemos que imitarlo. Y no se quedó ahí, sino nos dio al Espíritu Santo como una promesa maravillosa para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo no estoy sola aquí, yo estoy con el Espíritu Santo. Nos dio su amor, su misericordia, nos dio perdón y nos dio la gracia para vivir cada día de nuestra vida. Vivimos por la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros, amados. Es el primer modelo por excelencia de la generosidad, del dar. Entonces, dar sin condiciones. Él se dio sin condiciones. Por eso es que debemos de dar como dice la palabra. Vemos, ¿verdad? Él nos dio algo que le sobraba, no, ¿verdad? Él no da lo que sobra. Él se entregó lo más valioso, Dios, a su Hijo. Y así quieren que seamos nosotros. Lo hizo por amor, sin exigir nada a cambio, aun cuando la humanidad no lo merecíamos. No lo merecíamos porque nosotros habíamos pecado. Él ya había hecho un mundo perfecto, ¿verdad? Y lo había puesto en casa y todo. Entonces, repito, la lógica humana primero recibe y luego da. El reino de Dios es lo contrario. Primero se da y luego recibe. Y la palabra lo dice, mire, Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida. Y mire, dad medida apretada, que usted eche en un bote, por ejemplo, el azúcar o lo que usted quiera, y usted dice la aprieta y cabe más. Ya está lleno, pero cabe más. La mueve y cabe más, y cabe más. O sea, apretada, remecida, rebosante, darán en tu regazo. Con la misma que usted mida va a ser medido. No, a veces no nos gusta escuchar esta palabra porque somos a veces mezquinos, egoístas, egocéntricos, que todo lo queremos para nosotros, ¿verdad? El dar, mire que el dador recibe más de lo que da. Medida dice, usted da, pero Dios le está dando, dice, dad y se os dará. Yo doy la palabra, pero Dios me llena de otras cosas más. Dad medida buena, rebosante, remecida recibo yo. La sabiduría, el conocimiento, la salud, todo, estimado. Cuando damos, recibimos más de lo que damos, porque usted puede dar este vaso de agua. ¿Y qué le dice? Y os daré. Medida buena, remecida, rebosante darán, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Y con la misma vara que medís, hoy serás medido. Entonces, este principio revela el carácter generoso de Dios. Nuestras manos entregan una semilla, estimado, pero Dios nos produce una cosecha. Miren, y como le dije al principio, no estamos hablando de dinero. Puede ser que usted dé una palabra de consuelo, puede ser que usted dé una palabra de fortaleza, puede ser que usted dé la palabra de Dios, el evangelio, transmita la gran comisión. Usted está dando de lo que ya tiene, ¿verdad? De lo que Dios le ha dado. Puede dar un consejo que le traiga paz al corazón de alguien que esté triste. Puede dar provisión, puede dar su servicio, lo que tenga que hacer en su casa, en la iglesia, donde sea, darse y hacer un excelente trabajo, estimado. Cuando usted es un empleado, dar lo mejor de usted. Mire, y quien bendice a otros también recibe bendición. Experimente esa bendición que da de su corazón, da con gratitud. Dar no lo vea como una pérdida, sino como una expresión de fe, de amor, de confianza. Dará una cosecha. Dice, dad medida buena, rebosada, remecida. ¿Y qué es eso? Vaya, si usted siembra una matita de maíz o de frijol, una plantita frutal, usted no va a recibir la misma semilla una sola, usted recibe una cosecha. Usted la dio, la sembró y va a recibir una cosecha. Usted siembra un árbol de mango, una semillita, ese árbol se hace grande y le voy a decir que da mangos en exageración. O sea, y cada año, y mire, el dador alegre, ama Dios al dador alegre.
porque se multiplica lo que nosotros damos, se multiplica en nuestras manos. Las manos que dan nunca van a estar vacías, entonces todo se nos multiplica. Hoy por eso le digo, nadie es tan pobre para decir que no puede dar, como nadie es tan rico que no pueda decir, recibir algo, ¿verdad? Una sonrisa, una palabra, recibir, estimado. Entonces, esa es porque a veces somos tan mezquinos, tan egocéntricos, que todo lo queremos para nosotros, ¿verdad? Entonces, dad y se te os dará medida buena. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ay, no, es que yo soy muy dadora, yo doy. No, dice que no te canses de hacer el bien, porque a la larga segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dar? Ya quedó claro, porque Dios se dio primero, porque Dios es el ejemplo, el modelo de cómo Él se dio todo, se dio a sí mismo, se dio como Dios y no vino a esta tierra, le digo, como para vanagloriarse de nada, sino que lo dio con la actitud correcta y se dio todo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud al dar? ¿Cómo debe de ser, estimado? Mire, nuestra actitud al dar debe de ser de amor, de gratitud, de alegría, con generosidad, dispuesto a honrar a Dios y a bendecir a nuestro prójimo. Dios ama al dador alegre, dice 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre, pero hay personas que no lo leen bien o no le entienden y dicen, Dios bendice al dador alegre. ¿Qué es más? Que Dios nos ame o que nos bendiga. Si nos ama, nos bendice, ¿no? Pero a veces decimos, Dios bendice al dador alegre en las iglesias y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque dice, si me da a mí, si Él bendice, entonces yo voy a dar para qué bendición. Como que lo atrapa eso de que usted quiere recibir y ya la promesa ya está hecha, que Dios nos va a dar. Entonces, no es Dios bendice, es Dios ama, y con el amor también va la bendición, ¿verdad? Entonces, algo como le decía, ¿verdad? Cuando damos con un corazón sincero, reflejamos el corazón generoso del Señor y reconocemos que todo lo que proviene, todo lo que tenemos, dones, talentos, todo es por gracia y misericordia de Él. Entonces, mire, Primera de Crónicas 29:14. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, vivimos para dar, estimado, no para acumular. Ya vamos a ver los ejemplos. 2 Corintios 9:7. Cada uno, eso es, mire, ¿cómo podemos dar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud al dar? La Biblia lo dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios dice, ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Mire, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No con tristeza, no por necesidad, no por obligación, no de mala gana, no porque me sobra, doy porque esto ya no me sirve, o por deseos, intereses mezquinos que yo doy porque me van a dar más, o por recibir un reconocimiento, estimado. No debe ser esa nuestra actitud. Voy a dar porque me va a dar más, o voy a dar por quedar bien con X o Y persona, o voy a dar como una transacción. Vemos a Dios como que Él es un banquero, que nosotros le damos y Él un depósito y luego Él nos va a devolver una ganancia, un interés. No debemos de dar. Si ya la promesa lo dice, que sin necesidad de que nosotros lo demos con esa actitud, Él ya no lo da. Pero nosotros tenemos que tener la actitud correcta, dice, no con tristeza, ni por necesidad, o por tener un reconocimiento. Entonces, eso no debe de ser, ¿verdad? Cada uno dice, de cómo propuso en su corazón. Cuando lo damos así, ¿qué pasa? Mire, vamos a glorificar a Dios, pero cuando lo damos con la actitud incorrecta, por un reconocimiento, vamos a ver, y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo quise tocar algunos. Y sabe, a ellos, por ejemplo, era una pareja y en la iglesia primitiva todo se tenía en común, todo era en común, y compartían sus bienes y todo, y lo llevaban en común. Nadie tenía, podemos decir, necesidad, porque si había ahí estaba lo que necesitaba. Pero había una pareja
de Ananías y Zafira, muy conocida. Qué bueno, porque usted le va a entender mejor y así se puede identificar si usted está dando de la forma correcta o de la forma incorrecta. Y mire que Ananías y Zafira, ellos vendieron una propiedad y entregaron parte del dinero, pero parte del dinero se lo llevaron a Pedro para que ahí, pero ellos fingieron, mintieron y dijeron que lo llevaban todo lo que habían, todo como lo habían vendido, que no dejaban nada para ellos. Su pecado no fue retener parte de la venta en ningún momento, si era de ellos, pues. Si ellos querían dar una parte, está bien, y si no lo querían dar, está bien. Pero ellos mintieron, le dijeron, Pedro, aquí está, toda la venta te la traemos. Pero, ¿y cómo dice la palabra? Cada quien dé como propuso en el corazón. ¿Para qué voy a mentir yo? Mire, Ananías y Zafira mintieron, pecaron, buscaron aparentar ante los otros hermanos que daban todo. Y no era así. Y entonces Dios, mire Hechos 5, 3 y 4, dice, Ananías y Zafira, dice, Ananías, le dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Reteniendo no se te quedaba a ti y vendiendo no estaba en tu poder. ¿De qué necesidad si es tuyo? Si tú quieres dar, y si tú no quieres dar, no des, pero no mientas. Y en ese dice, mire, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron eso. Mire, ¿cómo fue la actitud de Ananías y Zafira? Incorrecta. ¿Por qué? Porque su ofrenda no nació de un corazón sincero. Mire, no, sino de la apariencia, para engañar, para decir que ellos también eran como todos, estimados. El deseo de reconocimiento, a veces nosotros queremos ser reconocidos, queremos tener un renombre. Ellos quisieron parecer más generosos, más dadivosos que todos, y dijeron, vendimos toda nuestra heredad y dimos todo. Y le dijo el Espíritu, a Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y Dios conoce, y Dios no te pide a la fuerza, dice que da como propusiste en tu corazón. Claro, Él da una promesa, al dador alegre, Él lo ama, y además al dador alegre Dios le da medida apretada, buena, remecida y rebosante en su regazo, porque Dios es de los que es generoso para dar, estimados. Bueno, dio a su único hijo, imagínense. Entonces, ¿cómo esa actitud incorrecta de Ananías y Zafira le trajo muerte? Mire, le trajo muerte, porque murió. Después llegó ella y le dijo, Zafira, ¿vendiste en esto? Sí, le dijo. Ya lo tenían planeado, con alevosía y ventaja, como dicen que iban a mentir, para que dijeran, pero a Dios nada. Dios, estimado, dice que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dice que Él escudriña el corazón, no hay nada que se pueda esconder a Él. Entonces Dios sabe de la forma como nosotros estamos dando, ¿verdad? Entonces vemos, no mintamos. Mire, no es la cantidad la que Dios mira, sino la intención y la actitud del corazón al dar. Y le podía poner, y ahorita que mire cómo Ananías y Zafira murieron cuando ellos mintieron. Pero le voy a dar un ejemplo aquí de Tabita. Dice Gálatas 6, no, Tabita era una mujer muy conocida porque hacía muy buenas obras. Ella, su don y su talento lo ocupaba para bendecir al pueblo. Dice que cuando murió, las viudas mostraron a Pedro las túnicas, y Hechos 9:36 al 39, usted lo puede leer. Dice, su vida, ella todo lo daba, y cuando ella murió, todos vinieron a decir, pero mira, y le dijeron a Pedro, Pedro, mira las túnicas, los vestidos que ella nos ha confeccionado, qué hermosos, y lloraban y todo. Y sabe que ese hermoso ejemplo del dar, de dar sin condición, de darse lo que uno tiene, sus dones, sus talentos para bendecir a los demás, ella murió, pero fíjese que resucitó. Qué maravilloso, ¿verdad? No engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces vemos, ¿verdad? Que usted lo puede leer, hermanos, pero entonces vemos, usted, su actitud puede ser de una persona que tal vez no es que va a morir y ¡pum!, va a caer como Ananías y Zafira, pero Dios conoce que es un interesado, o uno que le gusta aparentar y por eso da. Pero cuando la actitud es correcta, es maravilloso.
Y como le digo, no es la cantidad ni lo que usted da. Mire, túnicas hacía ella con sus manos, las bordaba y se las daba. Y oraron y le dijeron a Pedro, y Pedro y ella resucitó. Búsquelo y léalo. Le voy a hablar de otra mujer, de la viuda pobre, cuando la actitud es correcta, y para que ahí se fije que no es la cantidad, sino la actitud de tu corazón la que Dios mira cómo lo das. Dice, y se lo voy a leer porque es corta. Dice Marcos 12, 41, 44. La viuda pobre, que ustedes la conocen también porque busqué conocidas, porque hay varios ejemplos en la Biblia, pero para que usted se identifique. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, dice, echaban mucho. Y vino una viuda pobre. ¿Quién vino? Una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo Jesús, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta viuda, mire, de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Dios mira la cantidad, no, ¿verdad? Dios lo que mira es la intención de su corazón. Por lo general el hombre ve la cantidad, pero el cuánto tienes, le dicen a uno, cuánto vales. Así es el dicho del mundo. Pero Dios dice, mira la actitud, dad y se os dará. No des con tristeza ni por necesidad, sino porque te nace en el corazón, porque quieres bendecir a X o Y persona. Entonces, un corazón generoso se parece al corazón de Dios, porque Él dio su vida para su vida misma por nosotros. La actitud de la viuda fue correcta, la actitud de Ananías y Zafira fue incorrecta, estimado, y murieron. La actitud de la viuda, yo pienso y digo, esa mujer nunca más le faltó en su alacena nada. Y yo me imagino que ya no fue aquella viuda pobre, sino aquella viuda que tenía todo lo que necesitaba, porque solo Dios dice 2 cuadrantes, era la moneda de más bajo valor en aquel tiempo. 2 blancas, 2 cuadrantes, sea de bajo valor, pero ante los ojos de Dios vio que esa viuda se dirigió al ofrendario, ahí donde estaba el arca, para que dieran sus ofrendas, y dio lo mejor. Estimado, cuando usted mire que alguien, no lo mida por lo que le da, mídalo, pídale a Dios discernimiento, porque muchos, y miren, en el mundo secular y en la iglesia también se ve, si das, vales, si no vas, no vales, y a veces te califican por la ofrenda que tú das, pero no, hay que darlo de la intención del corazón, con la intención que Dios se dio para salvar al mundo, con la intención para satisfacer esa necesidad que tiene X o Y persona, o para la iglesia, ¿verdad? Entonces la actitud de la viuda fue de entrega, de fe, una entrega total, un amor sincero hacia Dios, no para aparentar. Ella dio para ser reconocida por los demás, no. Ananías y Zafira lo dio por ser reconocido. Ahí van los que dieron toda la propiedad, mire. Uy, qué buenos son ellos, pero la viuda no, ella más bien los echó, mire, y todo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ella no dijo para ser reconocida, y fue más reconocida, porque ¿qué les dijo? Esos ricos que están echando ese montón, dan de lo que les sobra, dan para aparentar, igual a Ananías y Zafira, lo mismo eran los ricos. Y mire, en ningún momento la riqueza es mala, maravillosamente el que tiene dinero, bendito sea, y si tiene un corazón dadivoso, mucho mejor, estimado, porque mire, esos ricos dieron de lo que sobra, pero qué hermoso que usted venga y dé de lo que usted tiene y diga, es rico y todo, tiene la facilidad de ser un dador alegre, que sea ese rico que Dios dice, ama al dador alegre, que sea esa persona que tiene mucho, hermano, pero hay personas que son tan mezquinas, que tienen tanto, estimado, y dice, no pueden ayudar a su prójimo, aunque lo vean muerto de hambre, como el rico y Lázaro,
que el rico dijo, no, comía los mejores potajes y todo, y Lázaro ahí. Son ejemplos que nos deja la Biblia para que nosotros no nos perdamos. Lázaro dice que migajas que le tiraba al perro, él se las comía, pero aquel no. Pero cuando fue, dice, hay un cielo y hay un infierno, como decía la doctora ayer, no lo podemos decir que no. Y mire, usted está haciendo su casa aquí en el cielo, aquí en la tierra, para donde usted quiera ir, ¿verdad? Y Dios ama al dador alegre, y ahí nos da el ejemplo. No es malo tener dinero, pero sí es malo ser mezquino, ser egoísta, ser egocéntrico. Un corazón generoso se parece al carácter del Dios, porque como le digo y le repito y le voy a estar repitiendo, Dios dio su vida por usted, por eso usted tiene vida, usted respira. Usted cree que dice, por eso desde que amanecemos, la actitud es dar gracias a Dios por este aire que estamos respirando, ¿verdad? Entonces vemos, si en esa época, como le decía, las blancas no tenían valor, y aún así Dios destacó que ella dio más, no por la cantidad, sino por el sacrificio y la disposición y la actitud de su corazón. Hoy usted pregúntese, si yo doy o estoy dando, he bendecido a mi prójimo, ¿cómo estoy bendiciendo? Si yo estoy sembrando la palabra, si Dios me puso en una iglesia, Dios me puso en este canal, Dios me puso en X o Y lugar para predicar la palabra, diga, ¿cómo le estoy dando? Pregúntese, ¿por el interés mezquino? ¿Por la ofrenda, por el diezmo? ¿O le está dando? Porque mire, si usted la da de corazón, dice que Dios le va a dar medida apretada, no va a tener que usted que andarla buscando la bendición, porque Dios le va a dar todo para que sustente ese ministerio. No tiene que hacer trampa ni mentir, porque ahorita hay mucha mentira y Dios no quiere eso, estimado, porque se va a perder usted, no a los que, ¿verdad? Entonces dice Marcos 12, 43, 44. Dice, la viuda... todos han echado de lo que les sobra, pero esta que de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces la viuda no dio porque le sobraba, ni porque la admiraban, voy a repetirle eso, pero los ricos sí. Entonces hoy pregúntese, ¿cuál es la intención? ¿Cómo ha sido su intención al dar, verdad? Dios no se impresiona por lo que nosotros entregamos, sino un corazón que ama mientras está dando, como esa viuda que amó tanto y dio lo único que tenía y dijo, lo voy a dar con todo mi amor, con toda, y Dios dijo, porque Dios no lo va a engañar. O si usted lleva algo solo para aparentar, hermano, que usted es bueno, no tiene que ser así. Delo con el corazón y diga, porque yo quiero bendecir a esta persona, ¿verdad? Porque Dios no puede ser engañado. Dios conoce las intenciones de su corazón. Y como le decía de Tabita, ¿verdad? Que dice que el apóstol Pedro oró por Tabita, Dios le devolvió la vida. Este milagro llevó a muchas personas a creer en Dios, y y Ananías y Zafira murieron. Entonces hoy mire la diferencia de Ananías, de Zafira, mire la diferencia de los ricos mezquinos, pero mire la diferencia de Tabita, que hacía con sus propias manos y lo daba, y hasta resucitó, porque ella no mentía, lo hacía con la intención correcta. Ananías y Zafira murieron. Mire la viuda pobre, con la intención que lo dio, y dijo, Dios, diste más de lo que ella lo dio todo, así como Jesús, Dios que dio todo a su Hijo. Esa es la actitud. ¿Y por qué le estamos hablando, verdad, de esta palabra? Porque, estimados, debemos de empezar a ser más dadores alegres, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, Gálatas 6, 7, dice, no os engañéis en adelante, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar, eso va a recoger. Usted no puede decir que va a sembrar amor y va a recoger odio. Usted va a recoger amor. Usted no va a decir que va a sembrar odio y va a recoger amor. No, estimado, es la ley de la siembra y la cosecha. Y aumentado, dice, mire, aumentadito, remecido, rebosante, le van a dar lo que usted siembre. Entonces, usted puede ahí hacerse un examen, ¿cómo es? ¿Como Ananías, Zafira o los ricos? ¿O como la viuda o Tabita, Dorcas, que se llamaba Dorcas? Proverbio 11, 24, 26 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Oiga, hay quienes dan y se les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire,
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, como la viuda generosa. Yo le digo y le repito, yo creo que esa viuda no volvió a sentir necesidad, no volvió a tener necesidad, porque dijo, Dios lo dio todo. Estimado, Jesucristo dio sin esperar nada a cambio, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su entrega fue el modelo supremo de dar desinteresadamente, generosamente y sin escasez. O sea, todo generosamente, así debemos de dar. Mire, entonces, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Entonces está claro, más claro no lo puede decir. Segará corrupción, o sea, las consecuencias serán, como decir, muerte. Ananías y Zafira, puede ser que usted no se muera, pero usted pierde su paz, esclavitud, malos hábitos que lo separan de Dios hasta la muerte, ¿verdad? Entonces hay hermanos que ser, y le voy a dar otro ejemplo, porque nadie es tan pobre para dar, ni tan rico para recibir, estimado. Tenemos que aprender a ser una nación dadivosa. Dice que Dios le va a dar medida buena rebosada. Una familia generosa, Dios va a darle el doble. Y no damos por interés, sino que es promesa de Dios. Pero cuando usted la da con la intención incorrecta, como los que le he mencionado, usted más bien va a recibir corrupción. Entonces, mire que le voy a dar el ejemplo, el rico insensato. También se la voy a leer, porque a veces uno solo dice, el rico insensato, que tenía un sembradío, cosechó mucho, pero le voy a leer un poco. También le refirió una parábola diciéndole, la heredad de un hombre rico, muy rico, millonario, había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ay, decía el rico, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos, ya están llenos todos mis graneros, no tengo más. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos, guardaré todos mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Así hay muchos ricos, fíjese, que hay ricos que no son capaces de dar ni de los que son ni de lo que no es de ellos. No son capaces de dar porque son tan mezquinos que dicen, ay no, es que esto, aunque no sea mío y tenga la potestad de darlo, no lo voy a dar porque me puede servir a mí. Lo voy a agarrar para mí. Mezquino, ¿verdad? Pero mire lo que dice, ¿verdad? Entonces le dice, bebe, come, bebe y regocíjate, le dice. Ay, él era el dueño de la vida, el rico, ¿verdad? Estimado, mire, pero Dios le dijo, oiga bien, aquel estaba planeando la vida. Además del mañana no sabemos. Usted no sabe si mañana va a amanecer vivo. No sabemos si ni una hora que nos puede pasar al segundo. Pero el rico insensato dijo, pero Dios, eso, ¿verdad? Que iba a reposar su vida con todo lo que tenía. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El necio le dijo, hoy van a venir a traer tu alma. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? El mismo momento, por la intención, y por mezquino, porque si usted ve que toda esta parábola dice, mis frutos, mis bienes, mis graneros, mi alma, todo giraba alrededor del yo, mío, yo, mí. Imagínense, nunca dijo, gracias a Dios por esta cosecha, gracias a Dios por ayudar, porque voy a hacer esto para ayudarle al necesitado. Tanto hay que ya mis graneros están llenos. Él dijo, mejor los voy a deshacer y voy a hacer otros más grandes. Hubiera dicho, bueno, voy a compartir, voy a vender, no lo voy a regalar, voy a venderle al pueblo. Pero no, él dijo, voy a
deshacerlos para hacerlos más grandes, y no le quedó oportunidad de hacerlo, no le quedó oportunidad de disfrutarlos. En esta parábola es así similar con los ricos, estimados, que viven tan que lo único que tienen es riqueza. Pero qué lindo esos ricos millonarios que tienen la facilidad de hacer dinero y también son un corazón dadivoso. Se les va a multiplicar al 100 por 1, estimado, porque lo dice la palabra: da y se os dará, pero si lo da sin intereses mezquinos, como decir, voy a ir a dar esta bolsa y voy a dar esto aquí, como los políticos, ¿verdad? Que cuando hay política, dice, van y dan una bolsa solidaria, dan un abrazo, pero todo interesados de que les den un voto o que los hagan ganar y los pongan en el poder. Pero no lo dan con la intención correcta, estimado. No importa que usted sea, que no sea cristiano ni nada, pero su intención sí va a contar como usted la da. Aún dice, si usted no reconoce a Dios, pero tiene ese corazón, la intención buena, pues le va a dar paz y todo. Pero la mala intención, no. La intención incorrecta, mejor dicho. O hubiera dicho, voy a compartir con los pobres, no. Voy a ahorrar, dijo. Voy a hacer más grande mi granero, o voy a darle gracias a Dios porque Él me dio todo esto. Pero somos tan... No, dice, la primera pregunta, ¿por qué voy a dar yo? Si a mí me cuesta, es mi sudor, es lo que yo me mato ahí. Hay gente que no entiende que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Usted, su salario, haga un buen trabajo, hágalo con la excelencia, y usted va a dar gracias delante de su jefe, porque va a ver que tiene un excelente trabajador que se da, que da más de lo que puede, y va a recibir también, ¿verdad? Entonces, mire, Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Mire, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sabe que muchas riquezas producen más bien peleas y contienda entre los hijos. Si se muere el dueño, el rico, el padre que hizo tanta riqueza, y deja a sus hijos con maldición, podemos decir, porque ocupan la riqueza para estarse peleando. Leí en las redes de una joven que estaba diciendo que sus hermanos peleando una herencia, que le están haciendo la vida imposible porque el papá les dejó herencia, y desde que se murió el papá ella no tiene paz, y sale su madre diciendo que ella es una hija grosera, que le ha pegado, una hija malagradecida desde que murió su papá, él le ha hecho la vida imposible. Imagínense, riquezas por un pedazo de tierra, y usted sabe que no va a ser eterna aquí, y usted está peleando por eso que le lleva a la muerte. Por eso dice hoy, tengan un corazón generoso y dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante darán en tu regazo. No seamos mezquinos, ¿verdad? Vemos que acumuló muchos bienes para muchos años, pero olvidó preparar su alma para la eternidad. Oí un programa donde había una entrevista ahí, y yo me gustaba, porque digo, qué sabiduría la del periodista, qué sabiduría, que como aquel hombre que no creía en Dios y le decía que desde dónde, las preguntas ni se las podía contestar, pero él decía, no, yo tengo salud, tengo tantos años, ya mayor, 80 y tantos, y digo yo, qué bonito que él cuida su cuerpo, pero no cuida su alma. El cuerpo va a la tierra, le decía el periodista, pero el alma, como dice una canción, es inmortal. Dice que Dios vendrá, estimados, y nosotros tenemos vida eterna, y también con Dios, o muerte eterna en el infierno. Entonces vemos, todavía hay gente que no cree. Jesús nos enseña a dar con un corazón generoso, que da, se le multiplica. El rico insensato solo acumuló y retuvo y murió. Todos, mire que han muerto, estimado, porque no cuidó su alma. ¿No le ha pasado que usted guarda su ropa y dice, esta ropa la guardo para cuando yo adelgace me la voy a volver a poner? Esta ropa la guardo para cuando yo esté más gorda, porque ahorita no me queda, me la voy a poner, esta losa. Usted guarda, y es un acumulador impulsivo. Yo ya lo prediqué, que no es acumulador, es avaro, es codicioso, que todo lo está y no le sirve. Y después, cuando mira que ya no le cabe nada, mire, las manos que dan siempre recibirán. Es como, por un ejemplo, mire, tengo yo este vaso de agua, me lo regalan.
tengo esta libreta, la puedo poner aquí, ok. Tengo este lápiz, oh, qué bendición. Tengo mis manos llenas, pero me dan este celular, ay, qué bendición. Pero me quieren regalar una computadora, me quieren regalar más cosas. ¿Cómo hago si yo ya estoy como aquel rico? Mire, estoy llena, ¿qué hago? No, yo no aflojo. Uy, este celular, sí, yo quiero un celular. Y el lápiz, uy, qué bonito, que dice escogida de Dios. No, yo no, esta libreta me sirve porque aquí hago mis apuntes. Y el agua, no, el vino, lo que usted y tiene sus manos llenas. Usted la puede tener llena de dinero, usted la puede tener llena de ropa, puede tener llena su refrigeradora donde ya no le cabe nada más, puede tener lleno de conocimiento su mente, lee la Biblia, pero no es capaz de ir y evangelizar porque le da pena o por X o Y motivo, y usted todo se lo está tragando como el rico insensato. No lo hace ni como Ananías ni Zafira para aparentar de dar. No, usted lo tiene todo así, pero viene y como la palabra dice, da, dice, os dará, vengo yo y doy ese celular. Me queda un espacio donde yo puedo agarrar esta tablet, que es más todavía que el celular. Agarro la tablet, vengo y doy el lápiz, le regalo esta aquí, pongo el vaso de agua y mis manos están vacías para que usted, Dios, mire, estoy dispuesta para recibir más de lo que doy, porque Dios me la vuelve. Manos que dan nunca estarán vacías, estarán llenas de bendición. Eso es lo que le quiero dar a explicar a usted, estimado televidente. Usted que tiene la capacidad de que tiene alguien ahí cerca de su casa que no tiene comida, que no tiene nada. Yo recuerdo que a mí me decía, yo compartía con alguien y Dios me ponía y me inquietaba, llévale ese pollo. Ay, digo, es que me da pena, va a decir que tiene hambre. Ay, dije, pero voy a obedecer. Le llevé pollo, le llevé harina, le llevé verdura, le llevé todo. Cuando yo llegué ante esa señora, ella estaba comiendo, el niño, un pedacito, un poquito, que ya ni me acuerdo qué era, pero algo para una galletita. Y me dice, ay, hermana, me dice, yo estaba orando porque yo decía, a mí no me importa aguantar hambre, pero mis hijos, me dice, mis hijos, ¿qué les iba a dar el día de hoy? Y mire qué banquete el que me trae. Cuando usted siente intención de dar, dé, no sea mezquino, porque es Dios que le quiere decir, te voy a dar más. Mire, hay hasta hoy, le estoy hablando en todas las áreas, a esas esposas mezquinas o esos esposos mezquinos, estimado, que yo conozco gente. Mire, yo conozco personas que me han dicho, mi esposo es tan mezquino que un 5 que yo gaste de más lo apunta y me lo cobra. Imagínense, qué triste. O hay esposos que se casaron para llevar a la esposa como una trabajadora, pero de ahí encerrada, nada más. Yo conozco personas que son tan mezquinos que no quieren compartir, o yo no sé por qué, pero le prohíben bueno, como le dijera, me decía alguien, no permite ni llevarme a la familia, a compartir a su esposa con la familia de él, o de ella, o al esposo, porque dicen, no quiere que haya relación entre la esposa y su familia. Y me decía ella, pues yo, ¿qué voy a hacer? Posiblemente no soy bienvenida ahí, por eso no voy. Entonces, y tal vez es que él es un mezquino, que no quiere salir, no quiere compartir a su esposa, la quiere mucho o es un narcisista. Entonces, hoy, estimado, o la esposa es muy, que lo tiene ahí agarrado, que no quiere que vaya a ningún lado y que no se dé a quien le dio la vida, su madre y todo. Entonces, hoy, porque todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender a dar para recibir, ¿verdad? Entonces hoy, si usted tiene su refri llena y se le arruina, hermano, y después dice, mira que le iba a limpiar y iba a dar, pero se arruinó, se pudrió, sáquelo a tiempo y démoslo. Entonces vemos, mire, ahora hay tanta oportunidad de dar. Vemos cómo hubo una tragedia en Venezuela, acaban de sufrir, pero imaginen, necesitan ayuda. Y qué bueno, hermano, por los que se decidieron a ayudar a esas personas que verdaderamente lo necesitan, porque siempre hay aprovechados, pero de eso se ocupará Dios, ¿verdad? De eso se ocupará Dios, de los que se aprovechan de la necesidad del prójimo. Pero qué maravilloso que como país,
como iglesia, usted pueda ser de bendición para el que lo necesita. Digo Venezuela porque es el país que ahora, en este tiempo, ha sufrido esa desgracia, donde usted lee y ve esas historias que como una madre 12 días de estar enterrada bajo tierra y tenía sus 3 niños vivos, y ella solo en la misericordia de Dios, con su propia leche, su propia sangre, ¿cómo estaría ella, estimado? Deshidratada y todo. Posiblemente hasta fuerzas tenía, porque estaba Dios sustentándola, porque ella estaba sustentando 3 vidas más. Entonces, mire, dando es como recibimos, estimado. Y para no irlo más lejos, estimado, usted puede ser de bendición. Mire cuánta gente duerme, no tiene casa, duerme en el suelo, y le quita usted algo si da un poquito al que esté en el puente, todo. Esos ricos, les estoy hablando yo por la palabra, que tienen como dar esas personas, porque nadie, no vamos a decir todos tenemos algo que dar. Estimado, demos. Imagine que esas personas que tienen dinero y ya voy a hacer un lugar donde todos de la calle vayan a dormir en la noche en un techo, que darles un tiempo de comida que los sostiene, y hablarles de la palabra, si no es, pues, aunque no sea cristiano, de, amado, de, sea de bendición. Usted no se va a llevar nada y se va a morir. Imagine una persona de 80 y todavía estar cuidando y reteniendo porque esto me va a servir a mí. O de 90, si a su vida los años son, dice que muchos, antes 120, ahora 70, 80, y con gracia de Dios. Entonces aprendamos a ser bondadosos, ¿verdad? Entonces vemos, más bienaventurado es dar que recibir. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Óigame, a Jehová presta el que da al pobre. Usted le da al pobre, usted le está prestando a Jehová. ¿Y cómo dice que da él? Medida buena, rebosante, remecida. Mire, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Usted, lo que damos se vuelve a nosotros cuando usted le da a Dios, cuando usted le presta. Ay, es que como el rico aquel, es que este Lázaro ya me tiene aquí, o que esta vecina, o que esta hermana, claro, uno tiene que dar con sabiduría, porque hay gente que se aprovecha y no le gusta ni trabajar ni hacer nada y quiere que lo vivan manteniendo. Por eso hay que dar en la forma correcta, pero también pidiéndole discernimiento a Dios. Proverbios dice 12, 11, 24 al 26: el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Mira, no le está diciendo regálalo, dice, pero bendición será al que lo vende, porque bendice al que lo necesite, estimado. Oiga, entonces para los que no les gusta, ¿verdad? Y los que les gusta acaparar, retienen todo. Entonces vemos, si su corazón está así, hoy aprendió, hermano. Todo el pueblo lo va a aborrecer si usted es una persona que retiene. Bueno, si usted tiene que aprender a dar, a ser de bendición. Mire, Zaqueo, hay esperanza, porque Zaqueo, con el rico insensato, comparándolo, Zaqueo era odiado por el pueblo. Nadie lo podía ver porque era cobraba impuestos más al pueblo, era cobrador de impuestos, pero él les cobraba el doble, era un sinvergüenza, dice que era odiado por todos. Pero ¿qué le pasó a Zaqueo? Dice que Zaqueo reconoció su necesidad de codicioso, de egocéntrico, de que todo lo quería para él. ¿Y qué pasó? Dice que él, cuando oyó hablar de Jesús, fue estimado por toda la multitud. Mire, y se subió a un árbol, y ahí dice que Jesús le dijo: baja, Zaqueo, porque ya Dios sabía que la intención de ese rico avaro, que no lo podían ni ver porque era aborrecido por el pueblo, tenía una intención de cambiar. Y Dios conoce la intención del corazón, y vino, y Jesús le dijo: baja, Zaqueo, que hoy es necesario que pose en tu casa. Y él dijo: uy, él se bajó, estimado, y ¿sabe qué? Dice que dijo: todo lo que yo he agarrado, si yo he robado a mi prójimo, yo se lo voy a dar, y un cuarto más les voy a dar. Y le dijo Jesús: este día entró la salvación a tu casa. Hay esperanza, estimado, para nosotros, porque a veces no reconocemos a Dios, ni queremos ir a la iglesia, porque creemos que tenemos que dar a la fuerza. Todas sus diezmos, sus ofrendas, sus dádivas y todo,
como Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque dando es como recibimos. Si todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, ya dejemos de ser mezquinos, ¿verdad? El rico insensato acumuló riqueza solo para sí y murió. Los ricos aquellos, mire, pero Dorcas, la viuda pobre, dieron, y Zaqueo, que era rico, dio y también salió bendecido. Hay tiempo, estimado, de no ser tan egocéntrico, de no ser tan mezquino. La mano que reparten, hermanos, reciben más. La mano generosa nunca queda vacía, y la mano que acapara pierde a Dios y pierde todo. Entonces hoy su ayuda que sea sincera. Dé al pobre, dé al necesitado, porque al que Dios presta, Él lo devuelve. ¿Cómo será el que le da al pobre? Dice. Entonces Dios lo va a devolver, estimado. Pero el que al pobre le quita, téngalo por seguro que se va a meter con Dios, ¿verdad? El que al pobre le roba. Y me quedo con esta frase. No hay tan ricos que no hay tan pobres que no puedan dar, como no tan ricos que no puedan recibir. Así que hoy esta ha sido la palabra, un principio divino de la Biblia, que aprendamos a dar. Dad y se os dará medida buena, apretada, rebosante y remecida darán en su regazo. Dejemos de ser tan egocéntricos, tan egoístas, no vayamos a quedar ahí. Y quiero felicitar, antes de terminar, a Alice Juliet Rodesno, que estuvo de cumpleaños ayer. Bendecimos tu vida, preciosa princesa, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer, como dice esa oración arónica, su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti todos los días de tu vida, preciosa. Felicidades de sus padres, de toda la familia, que te amamos y te bendecimos, y gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siga con toda la sintonía de CHTV, el canal de la gente, porque viene otro programa que seguro va a bendecir su vida, enriquecerlo cada día más, para que usted sea cada día mejor persona. Buenos días y bendiciones. Me da vida, me sustenta, que me abraza, que me llena. Me da vida, me sustenta.